Para forzar a un San Martín argentino y desvincular nuestra historia del resto de América Latina, planteó que, las damas se habían quedado sin tela para generar esta tercera franja que faltaría. Hola, mi nombre es Mara Espasande, soy directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la UNLA y docente del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano. En el día de hoy queríamos invitarlas a reflexionar y a pensar sobre un personaje central de nuestra historia, José de San Martín, en una coyuntura donde la geopolítica mundial y regional, también nacional, es tan compleja. Nos parece que volver a San Martín y volver a aquellos libertadores y libertadoras que en aquella etapa propusieron la formación de un Estado independiente es muy interesante porque nos da algunas pistas para reflexionar cuáles son los desafíos de nuestro presente. Tanto San Martín como Bolívar, como Güemes, Belgrano, Juana Zurduy y tantos otros y otras, lo que pensaban era que la única manera de avanzar hacia un proceso de defensa soberana era la construcción de un Estado americano. Estos tres personajes van a ser centrales para que finalmente se convoque al Congreso de Tucumán. Dentro de la revolución había diferentes actores, entre los cuales había sectores más reacios a avanzar hacia una política de liberación, especialmente vinculados a la burguesía comercial porteña, que ya desde esos momentos y desde lo que había sido el primer triunvirato, mostraba una política conservadora muy contraria a estas ideas populares que tenían tanto Güemes, Belgrano, San Martín, como tantos otros y otras. Por eso es que San Martín desde Cuyo presiona fuertemente para que finalmente se convoque al Congreso, se declare la independencia y a partir de allí poder cruzar los Andes y comenzar la campaña continental. El ejército de San Martín se ha dicho muchas veces en forma errónea que era un ejército argentino. Es más, todavía hoy las canciones escolares plantean que la bandera argentina los Andes escaló, y esto no fue así, porque la bandera que acompañó al ejército fue la bandera del ejército de los Andes, y así la llamó San Martín, que tenía solamente dos franjas, una azul celeste y la otra blanca, porque era la representación de un ejército continental. Mitre, cuando escribió la historia, para forzar a un San Martín argentino y desvincular nuestra historia del resto de América Latina, planteó que, las damas se habían quedado sin tela para generar esta tercera franja que faltaría. Esto es un absurdo y al día de hoy se conoce justamente que el símbolo utilizado estaba relacionado con que no se iba a liberar desde la Argentina, sino que era una lucha en conjunta de chilenos, peruanos, argentinos, que eran nombres que en ese momento no se usaban, que hoy usamos, para llevar adelante la revolución continental. Pensemos que San Martín, que había nacido aquí en el Río de la Plata, había crecido en España, se había formado en las ciudades liberales españolas. Cuando la Revolución Española va a sufrir un grave retroceso por el avance francés, vuelve al territorio americano para continuar esa lucha por los valores democráticos y a partir de allí se une a la lucha de otros grandes hombres como son, yo ya mencioné, a Güemes y a Belgrano. Les quería compartir, aprovechando la oportunidad, mostrar y compartir, recomendar estas dos obras, El legado de Manuel Belgrano y El legado de Martín Miguel de Güemes, que publicamos aquí en el Centro Ugarte junto a la Universidad de la Defensa Nacional, donde aparece la figura de San Martín en vínculo con ellos dos. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces en nuestra historia se suele comentar y se suele hablar de los personajes como los grandes hombres en forma individual y en realidad construyeron un frente político que lucharon por ideales y por proyectos en común y que lideraron además a los mismos grupos sociales, a los negros, a los gauchos, a aquellos pueblos desposeídos que recibieron el apoyo de las comunidades originarias, aquellos protagonistas invisibilizados por la historia liberal y por gran parte de la historiografía argentina. Otro libro que quería recomendarles es esta obra, que para mí es la biografía más importante sobre San Martín, de Norberto Galazo, donde, como verán, está muy trabajado además, porque es un libro además de difusión, es un libro de investigación donde se presenta una gran cantidad de fuentes. Y aquí es donde podemos observar esta línea que acompaña toda la vida de San Martín de construir un Estado americano. San Martín lo intenta hacer en el plano militar
como político, como gobernador de Cuyo y como protector del Perú, que esto es algo menos conocido, pero tanto en Cuyo como en Perú lleva adelante una política y una gestión de gobierno donde muestra sus ideales de igualdad social y de liberación y de búsqueda de liberación política. Por todo esto creemos que hoy pensar en San Martín implica repensar la patria grande, implica repensar la unidad continental también como único camino para poder avanzar a la defensa de la soberanía.